Bueno, hermano, buenos días. Me alegro de veros a todos. Me alegro de ver a Ricardo y a su esposa, a Manolo García, que hacía tiempo que no lo veía, a su esposa, ¿verdad? Así que, bueno, estamos gozosos, Betty y yo, de poder compartir la cena del Señor y también la palabra. El apóstol Pedro llegó un día al templo y en la puerta había un paralítico y le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor, levántate. Y se levantó. ¿Por qué digo esto? Porque los cristianos lo mejor que tenemos para compartir es la palabra de Dios. No tenemos nada que valga más que eso, ¿verdad? Por eso para mí es un gozo en esta mañana poder compartir la palabra. Se ha hablado mucho del tiempo. Los humanos, el pasado ya pasó, ya no tiene arreglo, ¿verdad? El futuro está en las manos del Señor, no está en nuestras manos. ¿Qué tenemos? El presente. Por eso disfrutemos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón un pasaje que nos habla de un fracaso y de una restauración. Del apóstol Pedro, la vida del apóstol Pedro, cuando él negó al Señor allá en el patio, ¿verdad? Cuando el Señor aquella noche fue prendido y fue llevado a casa del sumo sacerdote. Y el problema, como todos conocemos, cuando negó 3 veces al Señor. Así que vamos en primer lugar al Evangelio de Marcos, capítulo 14, y ahí se nos muestra la historia de la que vamos a hablar y a desarrollar. Dice en el 14, del verso 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bueno, esta es la historia del apóstol Pedro, de la caída, de la negación. De ella vamos a sacar algunas enseñanzas, ¿verdad? Nos dice que en primer lugar una criada le reconoció y él le negó. Después, otra vez, los que estaban allí le reconocieron como Galileo y de nuevo comenzó a negarle. Pero lo más triste es que dice que juraba y maldecía. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto, verdad? ¿Qué había pasado con aquel Pedro impulsivo, valiente, que unas horas antes había sacado su espada para defender al Señor y había cortado la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote? ¿Qué había pasado con este Pedro, verdad? Así que yo creo que pasó varias cosas. Quizá miedo, quizá vergüenza, no quería que le reconocieran como discípulo, etcétera, etcétera. Vamos a ir a lo que el Señor le había advertido.
al Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, y versos 36, 37 y 38. Dice así: y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas le seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor le estaba advirtiendo: ahora no debes de seguirme, me seguirás después. Pedro no hizo caso, ¿verdad? No hizo caso a la advertencia del Señor. El Señor nos conoce perfectamente mejor que nosotros mismos y sabía lo que iba a ocurrir con Pedro en el patio. Le advirtió, no hizo caso, sufrió las consecuencias. También tenemos nosotros aquí una lección para cada uno de nosotros, porque muchas veces la palabra de Dios nos advierte de que no debemos tirar por ese camino o hacer aquello o lo otro, tomar esta decisión, y nosotros nos creemos, bueno, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Yo soy más fuerte o tengo más sabiduría y no voy a tener estas consecuencias, pero las consecuencias vienen. Así que Pedro, lo primero, que estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar, seguramente siguió creyendo que podría a lo mejor defender otra vez al Señor, pero estaba en un sitio equivocado. Y vemos otra cosa, que hay un peligro, ¿verdad?, cuando estamos rodeados o inmersos en medio del inconverso, porque él se mezcló, ¿verdad?, se mezcló con aquellas personas en el patio que querían la destrucción del Señor. Y entonces se identificó con ellos. Así que, volviendo a apóstol Pedro, que podemos decir, bueno, ¿qué le llevó a aquello? Le llevó, como he repetido, quizá el miedo, quizá la vergüenza, y le negó. Pero ahí hay también una enseñanza para nosotros. ¿No es verdad que muchas veces estamos a lo mejor con inconversos y no testificamos del Señor? Y eso es, cuando no testificamos, le estamos negando, porque estamos perdiendo la oportunidad de testificarle del Señor. Pero hay una cosa peor: cuando nos mezclamos y participamos de los sitios o de las cosas que los inconversos hacen. Nos mezclamos de tal forma que no se ve que somos sal y que somos luz, o que debemos de ser. Y muchas veces pensamos, hay que ver lo que hizo Pedro, negar al Señor. Y si somos sinceros, ¿cuántas veces le negamos, verdad? Muchas veces. Así que esto también es una enseñanza. Pedro había estado 3 años con el Señor. Había visto sus milagros. El Señor lo sacó del agua en el mar cuando se estaba hundiendo por falta de fe, ¿verdad? El Señor curó la suegra de Pedro. Pedro le prestó la barca para que predicara, etcétera, etcétera. El Señor fue uno de los 3 discípulos que el Señor lo llevó al monte de la Transfiguración para que contemplaran al Señor glorificado. Y toda esa experiencia, ¿cómo es posible que hiciera aquello, verdad? Bueno, pues la experiencia aquella le llevó a Pedro a descubrir una cosa, que no era tan fuerte como se creía, ¿verdad? Y muchas veces eso también nos ocurre a nosotros. Nos creemos que somos muy fuertes, pero no lo somos. Muchas veces caemos, ¿verdad?,
porque hay una confianza excesiva en nosotros. Por eso 1 Corintios 10:2 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Mire que no caiga. Bueno, vamos a ver ahora algunos de los errores o de los pasos erróneos que dio Pedro aquella noche. Primero, que no obedeció cuando el Señor le indicó, a donde yo voy, tú no puedes venir. Y él ahí desobedeció. Ese fue el primer error. Tampoco obedeció cuando el Señor le dijo que oraran. Se quedaron dormidos, lo sabemos, ¿no? Cuando el Señor estaba orando solo. Y es que la oración es fundamental para vencer las tentaciones. Para vencer las tentaciones solamente disponemos de dos cosas, o de tres: la palabra de Dios, la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Si no, es muy probable que seamos vencidos, ¿verdad? Después, no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba realizando. El Señor le había dicho, mira Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, que yo he orado por ti para que tu fe no falte. No había entendido aquello tampoco. Y muchas veces nosotros los cristianos queremos enfrentarnos a batallas espirituales con las fuerzas carnales y entonces fracasamos, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? En el tema a lo mejor también de la comunión o de las relaciones en la iglesia. A veces queremos solucionar los problemas espirituales con nuestra sabiduría o con nuestra fuerza, y las cosas espirituales no se arreglan así. Se arreglan orando al Señor y confiando y dejándolo en las manos del Señor, ¿verdad? Es otra enseñanza que encontramos. No estaba entendiendo, porque dice la palabra que nuestra lucha espiritual no es contra carne y sangre, sino contra legiones de maldad, ¿verdad?, en las regiones celestes. Se separó del Señor porque cuando pecamos se rompe la comunión nuestra con el Señor. Y el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y cuando hemos cometido un pecado y tardamos tiempo en reconciliarnos, corremos el peligro de caer en algo peor, ¿verdad? Por eso Pedro estaba débil. Pero bueno, nos relata también la palabra sobre el arrepentimiento del apóstol Pedro. El Señor le había dicho, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y bueno, en aquel momento que él estaba en el patio y escuchó el gallo cantar, se acordó de las palabras del Señor, y dice el Evangelio que en aquel momento el Señor salía de la casa del sumo sacerdote, pasaba por el patio e iba hacia Pilato. Y dice la palabra que vuelto el Señor, miró a Pedro, que Pedro estaba allí. ¿Cómo sería la mirada del Señor para Pedro, verdad? Una mirada de amor, porque él lo conocía. Él sabía el corazón de Pedro. Una mirada de amor, de misericordia, de restauración que lo iba a hacer en el futuro. Pero eso a Pedro, ¿verdad? Eso a Pedro le tendría que haber impactado mucho, porque pensaría en todo lo que el Señor significaba para él. Y él pensaría también, y los restos de los discípulos, cuando se enteren de mi traición, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar de mí? Eso también seguro que lo tenía también encima. Así que era una humillación para el apóstol Pedro, algo doloroso, aquella mirada del Señor. Pero hizo algo positivo. Dice que cuando tomó conciencia de lo que había hecho, dice que salió fuera y lloró amargamente. Qué importante es para nosotros cuando caemos, ¿verdad? Tomar conciencia de
del daño que le hemos hecho al Señor, porque cuando pecamos, el primero que dañamos es a nuestro Señor. Qué importante es tomar conciencia y llorar. Esas lágrimas del apóstol Pedro estaban demostrando de que el arrepentimiento era sincero y era verdadero. ¿Verdad que esas lágrimas pues eran sinceras? Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. También nos dice el Evangelio que saliendo fuera a la ciudad buscó un lugar oscuro. Estaba avergonzado de lo que estaba haciendo o de lo que había hecho. Eso forma parte también del arrepentimiento. A veces cuando pecamos, ¿verdad?, inmediatamente nuestra conciencia nos redarguye, nos machaca. Y bueno, y nos escondemos también del Señor. O a veces pensamos que el tiempo lo va a solucionar, pero no es así, ¿verdad? Tenemos que tener esto en cuenta, que es necesario para restaurar, que el arrepentimiento sea auténtico y que haya un deseo de no volver a caer en aquello. Así, el apóstol Pedro, pues, se escondió avergonzado, buscó un lugar oscuro. El Señor le va a restaurar. El Señor le va a restaurar, pero había pasado un tiempo. El Señor se había aparecido varias veces a los apóstoles después de la resurrección, ¿verdad? Y ahora el Señor, ¿qué hace? Va en busca de Pedro. Pedro estaba en la playa, dice el Evangelio, y dice que estaba con varios discípulos porque Pedro había dicho, voy a pescar. Él había dejado las redes, ¿verdad?, cuando el Señor lo llamó. Sin embargo, volvía a su antiguo oficio porque estaba desanimado, porque ya no se veía digno de ser un discípulo del Señor. Y había vuelto a pescar. Había dejado las redes. Y Pedro tenía redes. Significa que tenía un medio de vida, ¿verdad? Y yo admiro a aquellas personas que teniendo redes, teniendo un buen trabajo, pues si sienten el llamado del Señor, lo dejan todo para servir al Señor. Pero hay algunos otros que van a servir al Señor a todo tiempo porque no tienen redes. ¿Entendéis, no? Entonces ya la cosa es distinta. Así que el Señor va y lo va a restaurar. Vamos a ir ahora al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 31 y 32. Dice así la palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya aquí el Señor le estaba dando una oportunidad, le estaba diciendo, una vez vuelto, una vez que vuelva de esta prueba que vas a tener, confirma a tus hermanos. Y muchas veces los cristianos compartimos con los demás hermanos cuando el Señor nos ha dado una bendición. Pero también tenemos que compartir cuando hemos caído, cuando hemos pasado por un bache y el Señor nos ha restaurado, ¿verdad? Eso también tenemos que hacerlo, porque es positivo para los demás hermanos, el ver que el Señor es capaz de restaurarnos cuando hemos caído. Por eso le dice, cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Así que el Señor nos da, normalmente se dice en la vida, es bueno darle una segunda oportunidad a las personas, pero que el Señor nos da una segunda, da una tercera, una cuarta, una quinta. Vamos al Antiguo Testamento, a la historia de Israel, cuántas veces perdonó el Señor a Israel, cuántas veces se iban a los Baales, pero ¿cuándo los perdonaba? Cuando se arrepentían, ¿verdad?
si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Eso es algo fundamental. Así que gracias al Señor porque en su misericordia nos perdona y nos restaura. Otra cosa que aprendió Pedro es que todos tenemos limitaciones. No todos servimos para todas las cosas o para hacer lo que otros hacen. Y no solo en el aspecto de nuestra vida social o material, sino también espiritualmente, ¿verdad? El Señor nos capacita espiritualmente con un don o con más dones, pero a veces nosotros nos empeñamos en hacer otras cosas distintas a lo que el Señor tiene pensado para nosotros. Y entonces muchas veces fracasamos por eso, porque estamos insistiendo en que yo tengo que enseñar, o tengo que predicar, o tengo que visitar, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro. Entonces tenemos que buscar nuestro don y eso ejercitarlo. Y no solo en el aspecto espiritual, sino también en el material, ¿verdad? Es importante. Eso también lo aprendió el apóstol Pedro, de que tenemos limitaciones, de que no todos estamos capacitados para hacer todas las cosas. Y eso es importante, que lo aprendamos. Así que bueno, el relato de la pesca milagrosa es que cuando el Señor estaba allí en la playa, estaba preparando un fuego y vino Pedro con los otros discípulos y no habían pescado nada aquella noche. Y entonces el Señor le dice, volver a la barca y echar las redes sobre el lado derecho. Y todos conocemos la historia. Las redes se llenaron hasta tal punto que se rompían al sacarlas. El Señor le pidió parte de ese pescado para prepararlo allí en el fuego. Y es curioso que en un fuego Pedro negó al Señor. Cuando estaba en el patio calentándose con los demás siervos allí del sumo sacerdote, es cuando le negó. Y ahora en un fuego el Señor lo iba a restaurar. Curioso, ¿verdad? En un fuego en la playa lo iba el Señor a restaurar. Así que en el Evangelio de Juan y en su capítulo 21, que es al final, ahí se nos narra la restauración del apóstol Pedro. Vemos aquí los versos del 21, del 15 al 17. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué quería hacer el Señor con esto? Quería hacer dos cosas. Uno, restaurarle delante de los demás discípulos que estaban allí, de que de nuevo confiaba en Pedro para ejercer un pastoreo dentro de la iglesia. Porque sabemos que la oveja, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es símbolo del cristiano, ¿verdad? Y entonces eso era uno de los objetivos, restaurarle delante de los demás discípulos, porque sabemos que estaba desanimado y avergonzado por lo que había hecho. Y después el Señor le dice otra cosa: si me amas, demuéstramelo
amando a mi iglesia. Eso le estaba diciendo. Apacienta a los corderos, a los creyentes jóvenes en la fe, a los humildes, a los débiles. Apacienta también o pastorea a mis ovejas. Demuéstramelo ahí que me amas. El Señor lo que más ama es a su iglesia, ¿verdad? Pero a toda su iglesia, a los grandes, a los pequeños, a los más maduros, a los menos maduros, a los más fuertes, a los más débiles, a todos los ama, porque Él dio su vida por ella. La palabra de Dios nos dice que todo lo creado ha sido creado por medio de Jesucristo y para Él. Pero Jesucristo es cabeza de la iglesia, por lo tanto todo lo creado ha sido también para la iglesia. Lo que Dios más ama es la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que amamos al Señor? Porque una incongruencia es decir, yo amo al Señor, pero a la iglesia, o a algunos de la iglesia como que no. Es una incongruencia, hermano. Porque si el Señor ama a la iglesia más que todas las cosas, no podemos dejar de amar a la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos muchos defectos. Y a veces es una pena que por diferencias de criterio, de opiniones, por entender o interpretar doctrinas que no sean fundamentales de otra forma, por tener una visión de iglesia distinta, que el amor se enfríe. Es una pena, ¿verdad? Porque es una incongruencia, ¿verdad? Que amemos al Señor y que no amemos, repito, a lo que Él más ama, que es a su iglesia. Es otra enseñanza, ¿verdad?, que aquí nos da. Pedro sale restaurado. Le vemos en el congreso, de Jerusalén, en la reunión que hubo para discutir temas doctrinales, como una columna de la iglesia. Le vemos el día de Pentecostés predicando y convirtiéndose 3.000 personas. Le vemos en la puerta del templo sanando a un paralítico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Le vemos escribiendo 2 maravillosas epístolas, primera y segunda de Pedro. ¿Qué había pasado? Ya no era el mismo Pedro bravucón con la espada, ¿verdad?, en la mano defendiendo al Señor. Ahora era humilde. Ahora el Señor podía trabajar con Pedro. El Señor conoce el potencial que hay en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Solamente tenemos que desear y dejar que el Señor trabaje en nosotros. Por eso vemos, ¿verdad?, al final un Pedro que no tenía que ver nada con el Pedro primero. Y ya finalmente, ¿verdad?, quisiera hacer una reflexión en el aspecto humano, no solo de la palabra, sino que todos los seres humanos queremos muchas cosas, pero fundamentalmente queremos 2. Tener éxito en la vida y ser feliz, ¿verdad? Bueno, pues el manual lo tenemos aquí para conseguir eso. Lo tenemos en la palabra de Dios, en todos los aspectos, no solo espiritualmente, sino profesionalmente, económicamente, para formar una familia, para tener buenas amistades, etcétera, etcétera. Es importante la palabra de Dios. Y yo a veces he contado mi testimonio. Yo desde muy joven tuve empresa y algunas fracasaron. ¿Por qué? Porque no me estaba guiando por la palabra de Dios. Y un día descubrí el libro de los Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Y entonces cambió mi vida en el aspecto profesional. Porque la palabra de Dios es un manual para nuestra vida, para que tengamos éxito en lo que emprendemos y podamos ser felices. Así que, hermanos, esta experiencia del apóstol Pedro
como hemos visto, tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. El apóstol Pedro ya no era el mismo. Y cada uno de nosotros, cuando pasa el tiempo, si dejamos que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos vaya transformando, cuando alguien nos vea después de 30 años dirá, este ya no es el mismo, ha crecido en el Señor. A Él sea la gloria.